Buenos días, niños. Continuando con la serie de los profetas, hoy conoceremos al profeta Daniel. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Por favor, junten sus manitos e inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por este día. También te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender cada una de tus palabras. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el año 605 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó Jerusalén y se llevó cautivos a un grupo de jóvenes. Entre estos se encontraba Daniel, quien tendría alrededor de 17 años. Su historia la encontramos en nuestra Biblia, en el libro de Daniel. Este libro forma parte del Antiguo Testamento. Dios, a través de Daniel, mostrará cuál es su plan divino, tanto para las naciones gentiles como para Israel. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el capítulo 1 del libro de Daniel, encontramos este relato donde se narra la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia. Daniel hace una presentación de sí mismo. Daniel no era considerado exactamente un profeta y no era conocido. Por eso era necesario que mostrara su carácter y sus cualidades personales. Es Dios quien dio a Daniel el don de profeta. En Mateo 24:15, nuestro Señor Jesucristo lo llama profeta. Que el ejército del rey Nabucodonosor invadió y conquistó Judá. Todos los jóvenes pertenecientes a la familia real y a otras familias importantes fueron llevados a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre esos jóvenes hebreos. El imperio de Nabucodonosor era enorme. El rey sabía que los cautivos hebreos tenían muchas habilidades. Así que decidió entrenar a algunos de ellos para trabajar en su gobierno. Tenía planes de que le ayudaran a gobernar algunas partes de su vasto imperio. Pero primero tenían que aprender la cultura y conducta de Babilonia. Necesitaban aprender el idioma. Debían aprender también la forma en la que se hacían las cosas en Babilonia. Daniel y sus 3 amigos sabían que debían servir al rey, pero decidieron también que Dios iba a ocupar el primer lugar en sus vidas. Había muchas cosas buenas e interesantes para ver en Babilonia. En donde quiera había grandes templos para la adoración de ídolos. Los jóvenes hebreos vieron hermosos jardines a la sombra de árboles muy exóticos y plantas de flores colgantes. La ciudad de Babilonia era realmente muy hermosa. Después de su largo viaje, todos estaban ansiosos por disfrutar de su primera comida en Babilonia. Iban a comer de la mejor comida. Eran los mismos platos que se servían en la mesa del rey. En cada mesa había carnes exquisitas y vinos deliciosos. Los más delicados postres de toda esa nación estaban ahí a su disposición. Todos los cautivos estaban encantados con la comida. Todos, excepto Daniel y sus 3 amigos. Ellos no podían disfrutarla. Sabían bien que esos alimentos no eran buenos para ellos. Sabían también que algunos de esos alimentos y vinos habían sido ofrecidos a los ídolos. Daniel y sus 3 amigos decidieron servir a Dios sin importar lo que les sucediera. Así que Daniel le pidió ayuda al oficial a cargo de todos los hebreos. Le pidió que le diera alimentos sencillos y agua para beber. Aun cuando el oficial del rey respetaba a Daniel, se negó a hacerlo al principio. Temía por su vida. El mismo rey Nabucodonosor había ordenado ese tipo de alimentos. Si Daniel y sus amigos no los comían, no iban a estar tan fuertes y vigorosos como los demás. Y si eso sucedía,
el rey podía mandar a matar a ese oficial encargado. Pero Daniel no se rindió. El oficial había nombrado a Melzar, un mayordomo, para que velara sobre Daniel y sus amigos. Daniel apeló ante Melzar. Pruébanos. Déjanos tomar alimentos sencillos y beber solamente agua durante 10 días. Si no parecemos tan sanos como los demás jóvenes, haz con nosotros lo que quieras. El mayordomo estuvo de acuerdo. Al final de los 10 días, los 4 jóvenes hebreos estaban más fuertes y más activos que los demás. Con la ayuda de Dios, Daniel y sus amigos pasaron bien la prueba. Durante los 3 años de su entrenamiento se les sirvió agua y alimentos sencillos. Dios estaba muy complacido con Daniel y sus amigos. La Biblia dice que Dios los ayudó en sus estudios. Le dio sabiduría y entendimiento. Le dio a Daniel la habilidad de interpretar sueños. Daniel sirvió a Dios en primer lugar. Obedeció las leyes de Dios en cuanto a comer y beber. Y Dios recompensó a Daniel. El servicio prestado por Daniel al rey Nabucodonosor llevaría a este gran monarca a conocer al verdadero Dios. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, Él puede usarnos para mostrar a los demás las grandes cosas que es capaz de hacer. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel, a través del sueño del rey Nabucodonosor, Dios revela a Daniel cuál va a ser el destino del gobierno gentil en el mundo. Dios pondrá fin al gobierno humano y lo reemplazará con el reino glorioso del Mesías. Esta destrucción sería con un acto sobrenatural. Es la piedra no cortada con mano. Tuvo un sueño que no podía recordar. Sucedió así. Dios bendijo a Daniel y a sus amigos. Les dio sabiduría para dominar las materias más difíciles. El rey mismo los probó al final de los 3 años de estudio y entrenamiento. Quedó muy complacido. Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores en todas las cosas que todos los sabios de su reino. El rey Nabucodonosor y los babilonios adoraban ídolos. Hacían dioses de madera y piedra, y creían que sus sueños eran mensajes enviados por sus dioses. Cierto día, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Cuando despertó por la mañana, estaba muy turbado. Sabía que había soñado algo muy importante, pero se sentía molesto y contrariado porque no lo podía recordar. El rey llamó a sus consejeros más sabios y entendidos para que se presentaran ante él. Anoche tuve un sueño muy importante. Díganme lo que significa. Pero no sabemos lo que soñaste. Dinos el sueño y entonces te diremos lo que quiere decir. De otra manera, ¿cómo podríamos interpretarlo? El rey Nabucodonosor se enojó mucho. Si ustedes fueran realmente los hombres más sabios de Babilonia, sabrían lo que he soñado. 2 veces más le preguntaron los sabios cuál había sido el sueño, pero el rey no lo podía recordar. Se enojó tanto que ordenó que mataran a todos los sabios del reino. Daniel y sus amigos no estaban entre los sabios que había mandado llamar el rey, pero sí estaban entre aquellos que el rey mandó matar. Cuando escucharon estas noticias, Daniel habló con Arioc, el capitán de la guardia del rey. Le pidió que le explicara qué estaba pasando. Entonces Daniel se presentó delante del rey y le pidió a Nabucodonosor que le diera tiempo para descubrir el sueño y su significado. Daniel y sus amigos pasaron en oración toda la noche. Mientras oraban, Dios le dio a Daniel una visión. Le mostró el sueño del rey y también le dio su significado. A la mañana siguiente, Daniel se apresuró a ir al palacio de Nabucodonosor.
Le dijo al rey exactamente lo que había visto. Una enorme estatua con una cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una gran piedra caía del cielo y golpeaba la estatua. La estatua era derribada y se destruía. Entonces Daniel le explicó el significado del sueño al rey Nabucodonosor. Su sueño era una predicción del futuro. El rey Nabucodonosor era un rey fuerte, pero algún día su reino perdería su poder. El rey de otro país lo vencería. Más tarde, un reino más tomaría el poder. Cada reino que fuera tomando el poder sería cada vez más débil. Finalmente, Dios establecería su reino, un reino que nunca iba a terminar. Ninguno de los consejeros adoradores de ídolos había sido capaz de decirle su sueño al rey. Solo Daniel pudo hacerlo. Tu Dios es el Dios de dioses. Finalmente, el rey nombró a Daniel como gobernador en Babilonia. Desde ese alto cargo, Daniel podía ayudar a otros a saber más acerca del Dios del cielo. De todos los sabios de Babilonia, solo Daniel y sus amigos le pidieron ayuda a Dios, y Dios los escuchó. Les dijo todo lo que necesitaban saber. Dios te escuchará también cuando necesites respuestas a preguntas difíciles. Daniel en el foso de los leones. En el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos este relato. Hombres malvados quisieron destruir a Daniel, pero Dios lo libró de la boca de los leones. El rey Darío tuvo que reconocer la grandeza del Dios de Daniel. El testimonio de Daniel resultó para la gloria del Señor. Fue así como Daniel. Darío, el nuevo rey, se sentó en su trono rodeado por sus sirvientes. Estas son mis órdenes. Voy a dividir mi reino en 120 países. Cada parte tendrá un príncipe para gobernarla, y habrá 3 hombres a cargo de los príncipes. Daniel será uno de ellos. Algunos de los príncipes que el rey eligió no querían estar bajo las órdenes de Daniel. Secretamente se pusieron de acuerdo. Vamos a meterlo en problemas. Lo atraparemos haciendo mal alguna cosa y luego le diremos al rey. Pero aunque vigilaban cuidadosamente a Daniel cada día, no lo pudieron encontrar haciendo algo malo. Tengo un nuevo plan, anunció uno de los príncipes cuando se reunió con los otros hombres celosos y luego fueron a ver al rey. Con una gran inclinación dijeron los príncipes: Rey Darío, viva para siempre. Hemos pensado que debes hacer una nueva ley que durante 30 días las personas te adoren únicamente a ti. Si alguien desobedece, deberá ser echado en el foso de los leones. Al rey Darío le gustaba tener personas que se inclinaran delante de él. Y si el rey hacía una ley, ésta no podía ser cambiada. Así que él estuvo de acuerdo. Los príncipes sonreían mientras se alejaban. Ahora podremos pescar a Daniel. Todos saben que Daniel ora 3 veces al día con las ventanas abiertas. Los príncipes vigilaron. Pronto vieron a Daniel orando, no al rey, sino a su Dios. Rápidamente fueron ante el rey. Daniel todavía sigue orando a su Dios. Ahora el rey Darío se dio cuenta que los príncipes le habían pedido que hiciera esa ley para deshacerse de Daniel. El rey Darío quería a Daniel, pero el rey había dado la ley. Tenía que cumplirla. Daniel tenía que ir al foso de los leones. Que tu Dios a quien continuamente sirves pueda salvarte, le dijo el rey a Daniel cuando los soldados lo llevaron. Toda esa noche el rey Darío estuvo preocupado por Daniel, y cuando fue a la cama no pudo dormir. Tan pronto como los primeros rayos del sol brillaron en la tierra, el rey fue apresuradamente al foso de los leones. Daniel,
¿Te salvó tu Dios de los leones? Daniel le contestó: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. El rey sonrió cuando los soldados sacaban a Daniel del foso de los leones. Rápidamente regresó a su palacio y escribió una carta para ser leída en todo su reino. El rey escribió: El Dios de Daniel es el Dios viviente. Su Dios puede rescatar y salvar a su pueblo. Su Dios salvó a Daniel de los leones. La ley del rey Darío no podía impedir a Daniel que orara. Lecciones a aprender. El plan de Dios se cumplirá. El único Dios vivo y verdadero manifestará que solo Él es el soberano del universo. Todo lo que hagamos, que sea para gloria de Dios. Versículos para memorizar. Lo encontramos en Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El segundo versículo a memorizar se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nos vemos en la próxima clase.